Bienvenidos a su canal ingenieril Inge Robert renovado. En esta renovación tenemos un nuevo equipo de producción y de grabación y un nuevo pizarrón donde podemos trabajar con mayor libertad, donde no me sentiré aprisionado y tendremos un poco más de acción. En esta ocasión les hablaré del momento de una fuerza. Comencemos. Momento de una fuerza con respecto a un punto. Aquí tenemos una vista de planta de una puerta donde se está ejerciendo esta fuerza aplicada en el punto B para hacer que gire la puerta. Queremos saber el efecto de esta fuerza sobre este cuerpo. Su efecto será que puede producir una rotación de esta puerta alrededor de este punto en sentido horario. Se puede analizar con dos métodos básicos ese efecto. O sea, ese momento que produce esta fuerza con respecto a este punto. Donde momento es la tendencia a girar de esta puerta bajo la acción de esta fuerza. Se puede hacer esto de una manera vectorial. Podemos usar un método vectorial. Donde pues el momento de esta fuerza con respecto a este punto, o sea, la tendencia a hacerlo girar, se define que es el momento con respecto a A igual al producto vectorial de R cruz F, donde R es cualquier vector de posición desde el punto A hasta la recta de acción de la fuerza. En este caso, inicialmente vamos a tomar en cuenta este vector de posición que va desde A hasta B, que es un punto sobre esta recta de acción. Y entonces tendríamos lo siguiente. El momento con respecto a A es igual a R. R, teníamos definidos nuestros ejes coordenados cartesianos X y Y, X positivo a la derecha y Y positivo hacia arriba. Pues el vector R va en el sentido positivo de X. Su magnitud de ese vector de posición es R y es un múltiplo del vector unitario Y, que es el vector que va en el sentido positivo de X. Sería R y cruz F, donde la fuerza F, pues obviamente también habría que representarla con sus componentes en los ejes coordenados. Esos componentes los voy a marcar aquí ligeramente. Esta sería la componente, digamos, Fx. Y esta acá sería la componente Fy. Y entonces este vector fuerza es igual a la suma vectorial de esta componente y esta otra. Fx, esta componente, este cateto de este triángulo es igual a hipotenusa F por el coseno del ángulo adyacente θ. Y además en el sentido del vector unitario Y, más la otra componente que va en el sentido negativo, miren, de Y. Es menos F por el seno de θ por el vector unitario en el sentido del eje Y, que es el vector unitario J. Ese sería el producto vectorial. Desarrollando ese producto vectorial, tenemos que el momento con respecto a A es igual a el producto de este vector por cada uno de los componentes del otro vector, el segundo vector del producto vectorial. El producto vectorial cumple con la función distributiva en el producto. Y eso resulta, primero los escalares, sería R por F coseno de θ y por el producto vectorial I cruz I. Ahora los escalares para la segunda multiplicación sería menos R, F, seno de θ y cruz J. Además, vamos a hacerlo aquí en una pequeña nota para el producto vectorial de estos vectores. A ver, aquí nos falta un
paréntesis. Es el vector unitario J en el sentido de Y, en el sentido de X, el vector unitario Y, y en el sentido de Z, que se dibuja de esta manera, ya que pues no podemos dibujar aquí un eje perpendicular, pero forman entre cada uno de ellos forman 90 grados, y sabiendo que, por ejemplo, que I cruz I es I magnitud de I por magnitud de I, magnitud por el seno del ángulo que forman entre sí los dos vectores I, por el vector unitario perpendicular al plano formado por esos dos vectores, que son el mismo vector, y definido su sentido por la regla de la mano derecha. Enseguida explicamos eso más en detalle. Porque pues nos adelantamos y decimos el seno de teta es el seno de 0 grados y forma con sí mismo pues un ángulo de 0 grados y el seno de 0 grados es 0. El producto de I cruz I es 0. Entonces solo nos queda el producto I cruz J. Ahora sí, vamos a hacer el producto I cruz J más en detalle. Es el producto de las dos magnitudes. La magnitud del vector I, del J y del K es 1, son vectores unitarios. Aquí sería 1 por el seno del ángulo que forman J e I, que es 90 grados. Esto lo eliminamos. Por el vector unitario perpendicular al plano formado por I y J, que sería un vector unitario en este eje, el eje Z, y cuyo sentido de este vector unitario que va a resultar aquí es el definido por la regla de la mano derecha. Los dedos de la mano derecha, los 4 dedos, estos, van desde I hasta J. Y definen el vector unitario resultante, el vector K. Y entonces esto es menos RF seno de teta por el vector unitario K. Para indicarlo como se acostumbra a dar el resultado de un momento, sabemos que este vector es en el sentido negativo del eje Z, o sea, el vector momento va entrando al pizarrón y el sentido en que se mueve, están los dedos, es el sentido en que tiende a girar este cuerpo, esa puerta. Damos la magnitud del momento y el sentido en que tiende a girar. Es decir, por la acción de esta fuerza, el cuerpo tiende a girar en sentido horario de las manecillas del reloj. Y la magnitud de ese momento, la magnitud de la tendencia a girar es esta. Con valores numéricos llegaremos a un valor ya numérico como resultado. Ahora vamos a comprobar esto con el vector de posición R1. Ahora, para el vector de posición R1, el momento con respecto al punto A es igual a R1, vector, cruz, F. Donde el vector R1, este vector, en este triángulo rectángulo ABC, podemos encontrar el valor de ese vector, pues con la función, aquí lo voy a anotar, tangente de este ángulo θ, que es este mismo, son opuestos por el vértice. Tangente de θ es igual a cateto opuesto, magnitud R1 entre R. Y entonces R1, el vector R1 es R, tangente de θ. Esta es su magnitud y su sentido lo define el vector unitario J por J. Cruz, las dos componentes de la fuerza F, que ya las tenemos aquí. F coseno de θ, aquí está, por I, menos F seno de θ por J. Realizamos el producto vectorial de estos dos sumandos, el momento con respecto a A, es igual a R tangente de θ por F coseno de θ, J cruz I. J cruz I es aplicando la regla de la mano derecha, nos da el vector K negativo. Revisamos esta parte. R tangente de θ por F coseno de θ, J cruz I, que nos da K negativo. Ya se había mencionado que es negativo. Ahora, este otro producto vectorial, primero los escalares,
R tangente de teta por F seno de teta, J cruz J. Y ya sabemos que J cruz J nos va a dar 0, porque el ángulo que forman entre sí J y J es el mismo vector, es 0. El seno de 0 grados es 0, entonces esto es 0. Y el vector momento con respecto a, tomando en cuenta este vector de posición, es, lo voy a poner primero de esta manera, R tangente de teta, que es, sabemos que la tangente de teta es seno de teta sobre coseno de teta por F por el coseno de teta por menos K. Coseno de teta entre seno de teta es 1, entonces nos queda nada más R F seno de teta por menos K. Y entonces el momento con respecto a, con ese vector R1, resulta que su magnitud, ese vector momento es RF seno de teta en sentido menos K, indica que gira en sentido horario. Ya sea que le dejemos la indicación de vector o no, con esto indicamos que es el sentido en que tiende a hacer girar el vector momento. Y resulta que, volteamos a ver acá, y es lo mismo. No importa el vector de posición que tomemos. Podemos tomar un vector de aquí a un punto intermedio, o de aquí a por donde se nos ocurra. Si lo quieren hacer, háganlo. Aquí no tenemos tiempo de hacer todas las posibilidades, pero vamos ahora a ver cómo poderlo calcular escalarmente. Escalarmente, el momento de una fuerza con respecto a un punto, o sea, la tendencia a girar es el momento, por ejemplo, ahí, con respecto a igual a la fuerza F, su magnitud por una distancia D. Con D igual a distancia perpendicular desde a la recta de acción de F. O sea, el requisito es que al trazar esa línea forma un ángulo de 90 grados con la recta de acción de la fuerza. Y aquí vemos que esto que voy a llamar distancia D, en este cateto de este triángulo ANB, pues este cateto es hipotenusa, seno de ángulo opuesto. O sea, para ese diagrama, D es igual a hipotenusa, o sea, la magnitud de R, del vector R, por el seno del ángulo teta. Entonces, el momento con respecto a es la fuerza por R seno de teta. Y pues que es lo mismo que tenemos aquí y acá. Ahora, el sentido de la rotación que tiende a haber se tiene que definir por medio del análisis de la situación física real. Si jalamos en este sentido, esta puerta va a girar hacia abajo en sentido horario. Y así es como se define el sentido de la tendencia a girar de la puerta por la acción de la fuerza F. Bien, más adelante haremos el desarrollo de algunos ejemplos con valores numéricos para hacerlo escalarmente y vectorialmente. Tendrán que ser ejemplos no muy extensos porque disponemos de poco tiempo y poco espacio aún. Necesito otra casa para poner otro pizarrón. Bien, pues fue todo en esto de momento de una fuerza. Gracias por ver este video, denle like, suscríbanse a mi canal y compartan. Gracias por el apoyo que han dado a este canal desde el momento en que se creó. Lo iremos mejorando en la medida de nuestras posibilidades para el beneficio de todos y para que el conocimiento ingenieril llegue a más personas interesadas. Los invito a ver las listas de reproducción de estática y dinámica. También los invito a ver las cápsulas de conocimiento y los Inge Tips en su canal ingenieril, Inge Robert.